Hola a todos, pues vamos a entrar al tema número 6, que es la clasificación de destinos turísticos. Ya hemos venido hablando de todos los elementos, digamos, que componen un territorio y un destino turístico y desde luego todo esto finalmente van siendo elementos que conforman un producto turístico. Todos esos recursos, todas esas infraestructuras, los equipamientos, incluso los servicios, la actitud del personal, son los elementos que integran esta oferta y que esto se integra, como ya hemos dicho en varias ocasiones, a las necesidades de la demanda, ¿no? Y a las tendencias que tiene el mercado. Todos estos elementos son elementos que son bien importantes para tomar en cuenta en la planificación turística. En esta semana yo les comparto el caso de España con este documento que hizo Horizonte 2020, donde lo que buscaban era tratar de renovar un plan de turismo que fuera más y mejor adaptado a las necesidades del mercado ante un producto que definitivamente se había posicionado por años y años como de sol y playa únicamente y que comenzaba a verse desgastado. Así que tenían una serie de productos o de destinos turísticos, mejor dicho, más bien maduros. Necesitaban hacer un reposicionamiento, lanzar productos innovadores, mostrarse también como más serviciales, con una mejor atención al cliente y también incorporaron un aspecto de sostenibilidad que desde luego hoy en día se sabe que los turistas y visitantes buscan más. Así que hicieron toda una revisión de los recursos con los que contaban, profundizando cómo podían innovar y ofrecer algo distinto. El documento completito está en Moodle, así que ahí lo pueden consultar. Probablemente ya han tenido acceso a él con anterioridad, pero es un documento interesante que sobre todo por el tiempo en el que se elaboró y el tiempo en realidad que en el que está vigente con actualizaciones que se le están haciendo, pues es un documento que definitivamente denota una planeación y un giro en las estrategias turísticas de un país en su conjunto, así que la complejidad es mucho mayor definitivamente. Pero bueno, ya veníamos hablando de que el turista ve la experiencia en un destino como un todo. Nosotros tenemos muy cerca el caso de Puerto Vallarta y Riviera Nayarit como un destino turístico que abarca dos territorios diferentes y dos estados diferentes. Pero esto el turista no lo ve. Para el turista básicamente es utilizar un aeropuerto y luego moverse al destino turístico al que él se quiera mover, pero lo ve como una misma región. Pero vamos a ver los cuatro tipos de destinos, digamos, en función de cómo se distribuyen los recursos dentro de él y de la utilización que le dan los turistas. El primero que tenemos, pues obviamente es el destino único, cuando no hay necesidad de viajar a ningún otro destino. Puede ser cualquier gran ciudad que en sí tenga tantas cosas que hacer que no tienes como que estarte moviendo tanto. Yo les pongo el caso de Toronto, por citar simplemente alguno, puede ser Nueva York, etcétera, etcétera. Luego, el segundo sería tener un destino como sede central y visitar los alrededores. Tú vas a ese punto central y desde ese punto te vas moviendo alrededor para ver otros destinos cercanos. Un caso muy claro, creo yo, es el de San Francisco, que puede fungir como este punto de mayor número de atractivos, pero cuando tú vas allá normalmente te vas a mover a la región de Napa Valley para ver todo el valle donde están los viñedos y donde puedes probar incluso ahora chocolate y queso y lo han complementado ahí, pero entonces es una actividad que tú vas a hacer un día o dos, pero casi siempre vas a volver a San Francisco y es el lugar donde vas a pasar el mayor número de tiempo. Luego tenemos el tercero, que es un circuito. No existe un punto central como tal, pero te vas desplazando más bien de un punto al otro y no regresas al siguiente, o sea, vas como avanzando. Perú es un ejemplo muy claro de ello. Cuando tú vas a viajar para allá, todas las comercializadoras te ofrecen actividades en las que puedes llegar a Lima, pero luego te vas a mover a Cusco, por ejemplo, y subes a Machu Picchu y luego llegas hasta el lago. Y finalmente es el tramo que vas a recorrer, el circuito propiamente dicho. El cuarto es el viaje en ruta y este es bien interesante porque no hay un destino, de alguna manera podemos decir que no hay un destino en específico, es un viaje que incluye
distintos puntos y distintas paradas, pero que cada viajero va a definir. El caso más claro de esto, pues sería el Camino de Santiago. De hecho, normalmente este viaje en ruta tiene una mística porque dicen que depende mucho de con quiénes te vas a encontrar en el camino, de cómo te van a tratar, de qué intercambios vas a tener en cada una de las etapas, y es un viaje sumamente personal e introspectivo, pero a la vez de compartir con los demás, y eso marca mucho de lo que tú vas a hacer. Así que eso como que eleva la experiencia, digamos, de esta ruta. Definitivamente los motivadores son innumerables, los motivadores que puede tener un turista. Es difícil pensar en hacer una sola clasificación, pero esta clasificación de 4 elementos que les acabo de mencionar, pues puede ser una clasificación finalmente que pueda ser de utilidad. Al final de la presentación van a ver una tipología de recursos turísticos. Yo creo que ustedes los conocen más que bien: urbano, rural, deportivo, de lujo, puede ser de montaña, de salud, más orientado a la naturaleza. Aquí en este tema yo les comparto el caso de Carolina del Sur, que me pareció un caso bien interesante en Estados Unidos. Estados Unidos en sí tiene ya ahora varios años trabajando en su marca como Estados Unidos, porque por muchísimos años Estados Unidos en sí no se promovía como país. Pero además de hacer eso, ha ido impulsando diferentes estados dentro de Estados Unidos, y uno de ellos es Carolina del Sur, que es un estado bien interesante porque definitivamente tiene atractivos turísticos, cuenta con recursos con potencial, pero no era un destino en sí mismo, sino más bien tenía un conjunto de destinos que eran muy diferentes entre sí, con particularidades, y que realmente no se tenía posicionado al Estado en su conjunto, ¿no? Entonces, lo que fue haciendo el Estado de Carolina del Sur fue finalmente identificar cuáles eran los recursos con los que tenía, es decir, lugares patrimonio, ya sea natural o cultural, zonas con actividades de ocio, zonas con importancia histórica, sitios que eran clave o más modernos para el desarrollo turístico con actividades que fueran más novedosas, y entonces los empezó a clasificar y básicamente utilizó los siguientes principios. El número uno, la importancia del recurso turístico, ¿no? Y dijo, bueno, ok, tengo varios activos que pueden ser culturales o naturales, y que pueden ser muy atractivos, pero vamos a tratar de enfocarnos en cuáles tienen más potencial de ser diferenciadores para el Estado. Y así empezaron su primera clasificación, ¿no? Cuáles pueden ser, digamos, insignia o los más importantes. Y el segundo, siguieron ahondando en esa diferenciación, destacando aquellas zonas o regiones que fueran diferentes de las demás. Veían, por ejemplo, que tenían atractivos naturales muchos por el río específicamente, pero que tal vez no todos eran así espectaculares y llamativos, así que fueron haciendo un ejercicio de ver cuáles realmente eran distintos de otros destinos de alrededor también, y de la gente que podía visitar, qué les podía llamar la atención, ¿no? Para ir haciendo una estrategia comercial que fuera realmente de posicionamiento. Y el tercero y último fue la combinación de productos también. Obviamente, si tenían un producto que veían que era muy fuerte y tenían otros alrededor un poquito menos atractivos, bueno, podían empaquetarlos, digamos, para tratar de elevar su atractivo, estableciendo temas también, que eso era bien importante, enlazarlos, y de esa manera el turista finalmente terminara visitándolos como en conjunto. Así que hicieron estudios de planificación regional, incluso me pareció muy interesante, y ahí podrán ver que incluso cambiaron el nombre, porque desde ahí empezaba, ¿no? Antes los nombres eran como que las zonas y ya. Luego le empezaron a llamar pues que por el río Savannah, relacionarlo con Charleston, con la playa Myrtle, que es muy conocida, y finalmente regiones que se relacionan con los nombres de ciudades, de zonas o de aspectos culturales, y esto desde luego lo fue haciendo mucho más interesante. El sur es una zona en Estados Unidos que es muy diferente al resto de Estados Unidos, así que lo hicieron así.
Y bueno, fueron creando también sus rutas, ¿no? Detectaron oportunidades de desarrollo incluso en zonas que podían ser como de sol y playa, pero también zonas costeras o que eran navegables al interior a través del río. Entonces fueron haciendo todas estas rutas y destinos turísticos que englobaban más lo que era Carolina del Norte, ¿no? Y que te dieran ganas de visitarlo en su totalidad y no, o no saber que había en Carolina del Norte, o simplemente visitar un solo lugar y ya. Ha sido un programa que ha tenido el reconocimiento de la OMT, por ejemplo, porque ha sido un programa que ha comenzado a dar frutos en cuanto al crecimiento de turistas. Así que ahí pueden leer más información al respecto. Chequen el material de Horizonte 2020 y nos vemos en la próxima. Hasta luego.